Fíjense que todo material que yo subo tiene el título de guía de clase porque en realidad es como lo que uno anotaría en el pizarrón cuando da la clase. Obviamente uno no escribe tanto, porque uno no escribe todo esto, sino que lo comenta, pero es importante que lo tenga. Vamos a hablar del estudio de funciones. Y nosotros desde primero sabemos que para realizar un estudio de funciones hay elementos muy característicos que analizamos sobre una función. Esos elementos característicos, ¿quiénes son? El dominio, la imagen, la raíz, la ordenada, si la función es creciente, si es decreciente, particularmente para la lineal, que lo vemos directamente, si la función tiene concavidad positiva o concavidad negativa respecto de una cuadrática, por ejemplo, que es lo que se trabaja en primero. Si vamos un poco más allá y pensamos en las funciones polinómicas, que solo vemos un bosquejo de la gráfica, analizamos lo que es el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad, porque eso lo definen las raíces. Y también, en muchos casos, definimos el intervalo de crecimiento y de decrecimiento. ¿Sí? En la lineal definimos si es creciente o decreciente. Pero en la cuadrática sabemos que tenemos un intervalo que crece y otro intervalo que decrece. Esas herramientas, esos elementos de análisis, todo pueden obtenerse a partir del uso de la derivada. Y obviamente de tener medianamente fresco todo lo que se ha trabajado en primero. Entonces, para poder realizar ese tipo de análisis para cualquier función, no solamente para la polinómica en particular, vamos a tener en cuenta una situación. Quiero que piensen esto que vamos a hacer. Supónganse que yo tengo un eje XY, ¿sí? Un eje XY, y decimos que la forma factorizada de esa función polinómica es y es igual a 2 por x menos 1 al cuadrado por x más 2. Vamos a ponerle uno más, por x más 4, ¿no? La forma factorizada de una función polinómica. Obviamente es algo que hemos trabajado mucho, ¿no? Ahora. ¿Cómo representaría? O primero, ¿cuántas raíces tiene esta función? ¿Cuántas raíces tiene esta función? 3 raíces. 3 raíces. Tiene x1, que sería el 1. Tiene x2, que sería el menos 2. Y tiene x3, que sería el menos 4. Entonces, en primero, lo que hacemos es marcar esas raíces, ¿sí? Marcamos esas raíces. 1, que está acá, marcamos el menos 2, que está acá, y marcamos el menos 4, que está acá. Y uno de los elementos que utilizamos para poder... ¿Por qué salió? Disculpame, te hago una consulta. ¿Por qué x1, x2 sería menos 2 y x3 sería menos 4? ¿Vos cursaste conmigo el año pasado? No. Ah, bueno. Mirá, rápidamente, ¿eh? Esto es la forma factorizada de una función polinómica. La forma factorizada de una función polinómica hace que los valores que van adentro de cada paréntesis es la raíz, pero con el signo cambiado. Entonces, si vos en un paréntesis tenés x menos 1, la raíz en realidad es 1 positivo. Si vos tenés x más 2, la raíz en realidad es menos 2. Y si tenés x más 4, la raíz en realidad es menos 4. Pero eso tiene que ver con el concepto de la forma factorizada de una función polinómica. Pero repito, eso es algo que se trabaja en primero. Por eso te pregunté si lo habías cursado conmigo, porque si lo cursaste conmigo y no te lo acordabas, me iba a poner como un poco medio. Pero no hay problema. No, yo estuve con Wilson. No te das problema. Yo lo que digo es que yo esto lo di, y hay un montón de apuntes que también dejé. Es una forma factorizada. Te expresa las raíces con su signo opuesto. Por eso marcamos las raíces como en 1, en menos 2 y en menos 4. Y una de las cosas que a nosotros nos sirve es saber la paridad o no de la raíz. Por ejemplo, ¿cuál es una raíz par acá? El 1, porque está elevado a la 2. Entonces, la raíz en 1 rebota, la curva en 1 rebota. Y nosotros tenemos dos opciones. Uno,
que la curva haga así, rebote en la raíz 1, pase de largo en la raíz menos 2 y tiene que volver a la raíz menos 4 y seguir subiendo. Pero ¿qué pasa? Nosotros no tenemos solo esa opción de curva, sino que también tenemos una que viene desde acá abajo, rebota, pasa de largo en la siguiente raíz y pasa de largo en menos 4. Si yo les pregunto, ¿cómo hago para darme cuenta si la curva es la verde o la azul? ¿Qué elemento del análisis de funciones tendría que observar? Fíjense bien el gráfico, la gráfica. ¿Quién es el que me define si la curva es la verde o la azul? ¿Qué elemento? Lo nombré recién hace un ratito. ¿Ordenada al origen? La ordenada al origen, exactamente. Porque si yo calculo la ordenada al origen y me da positivo, quiere decir que la curva es la verde. Y si la ordenada al origen me da negativo, quiere decir que la curva es la azul. Entonces, ¿cómo obtenemos el valor de la ordenada al origen? ¿Qué es la ordenada al origen? El valor de la variable y cuando x es igual a 0, o, desde su punto de vista geométrico, es donde la curva corta al eje y. Para hallar la ordenada al origen, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, a ver qué pasa si x es igual a 0. Entonces, fíjense cómo me queda toda la función. Y es igual a 2 por menos 1 por 2 por... Estábamos hablando de la expresión factorizada de una función polinómica. Si no recuerdo mal, era 2 por x menos 1, o era x más 1. No, era x menos 1 al cuadrado por x más 2 por x menos 4. Dijimos que esos valores de las raíces a mí me permitían obtener el valor... Más 4, profe. ¿Cómo? ¿Más 4 era? Más 4. Sí, más 4. Más que nada para que coincida con la grabación, con el pedacito de grabación al principio. Era 1 positivo, menos 2 y menos 4. Y simplemente estábamos buscando la ordenada al origen para saber si la ordenada era positiva o era negativa. Entonces, al reemplazar x por 0, a mí me quedaba 2 por, entre paréntesis, menos 1, elevado al cuadrado, por 2 por 4. ¿Sí? Fíjense, reemplacé a x por 0 y me quedó eso dentro del paréntesis. Lo único que me interesa es saber si este signo es positivo o es negativo. Esto me va a dar positivo o negativo. Toda esta cuenta. No importa lo que me dé. Positivo. Quiere decir que la ordenada al origen va a ser positiva. Entonces, para hacer el bosquejo de la gráfica, nosotros desde la ordenada al origen íbamos a una raíz e íbamos a otra raíz. Y acá veíamos qué es lo que pasaba. En menos 2, la raíz tenía potencia impar. Entonces, pasaba de largo y se iba hasta la otra raíz. Y como la raíz en menos 4 tenía potencia impar porque estaba elevado a la 1, pasaba de largo. Y en 1, al tener potencia par, la función rebotaba, entonces volvía a subir. Y este era el bosquejo de la gráfica, era lo que hacíamos en primero. Ahora, lo que no definíamos en primero era cómo obteníamos un posible máximo o un mínimo. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo les pregunto a ustedes esta situación, así como está la gráfica... Sí. ¿No da negativo? ¿Cómo? ¿No da negativo? ¿Por? 2 por menos 1 por 2 por 4 no es negativo. No, pero fíjate que esté elevado al cuadrado ese menos 1. Acá. Ah, pensé que era un 1 eso, por eso. No, porque es el cuadrado de acá. No. Ah, claro, me perdí ahí. No Eso. te das problema, pregunta cualquier cosa. Entonces, fíjense que nosotros en esta gráfica podemos hacer un bosquejo. Pero para hacer la representación exacta de esta gráfica, nosotros lo que necesitamos obtener es un máximo, este mínimo de acá, y este mínimo de acá. Nosotros sabemos que esa curva verde va a tener un punto máximo y 2 mínimos. Eso lo sabemos, porque sabemos realizar el bosquejo de la gráfica. Pero no tenemos ni idea en dónde va a estar exactamente ese mínimo o ese máximo.
Entonces, para resolver esta situación, pensamos en el concepto de la derivada. Y en esto que en algún momento lo comenté, de las derivadas con una pendiente particular. Quiero que pensemos en esto. Si yo marco un punto, vamos a hacer otro dibujo. Si yo, por ejemplo, esperen que acerco un poco más esto, así tengo algo más en blanco. Si yo, por ejemplo, acá tengo una curva de este estilo. Tengo una curva así, de este estilo. Viene así y hace así. Y yo marco un punto sobre esa curva. Una recta tangente en ese punto, recuerden que la recta tangente es cerquita de ese punto. ¿Por qué? Porque cuando yo marque la recta tangente acá, así, uno me va a decir, profe, esa recta no es secante porque la corta acá abajo. Pero el concepto de recta tangente es cerquita de ese punto, ¿sí? Si yo tengo que decir, bueno, esa recta tangente ahí, ¿tiene pendiente positiva o negativa? ¿Qué pendiente sería? Negativa. Negativa. Y si marco otro punto, por ejemplo por acá, y marco la recta tangente ahí, yo voy a tener una recta tangente de este estilo. Y en ese punto, la recta ¿tiene pendiente positiva o negativa? Positiva. Positiva. Ahora, si yo sé dónde está el máximo, por ejemplo, si yo sé dónde está el máximo, y vamos a suponer, porque por ahora suponemos, que el máximo está acá, la recta tangente en realidad sería una recta tangente horizontal. Horizontal. Y si yo les pregunto, ¿cuál es la pendiente de esta recta tangente? ¿Cuánto me dirían que es? 0. 0, exactamente. Entonces, fíjense que en aquellos lugares donde la pendiente de la recta tangente sea igual a 0, voy a tener o un máximo o un mínimo. ¿Y quién me da a mí la posibilidad, todas las posibilidades de las pendientes de las rectas tangentes? La derivada. ¿Qué quiero decir con esto? Que el máximo y el mínimo va a ser en aquellos puntos de x en donde la derivada es igual a 0. Porque si yo tengo, por ejemplo, y es igual a 2x al cuadrado menos 1, es una cuadrática, ¿no? Que sabemos que tiene un mínimo. Esto va a tener un mínimo. Esa cuadrática va a tener un mínimo. Su derivada, y', que no va a ser otra cosa que 4x, ¿sí? A mí me permite hallar un valor de x cuando la pendiente es igual a 0, 0 es igual a 4x. Entonces, para ese valor de x, la derivada me da pendiente 0. Y como tiene pendiente 0, me está dando a entender que tiene recta horizontal. Y como tiene recta horizontal, la función en ese punto tiene un mínimo o un máximo. En definitiva, lo que vamos a hacer es evaluar o resolver una ecuación igualada a 0 a partir de obtener la derivada. Aquella expresión que a mí me da los posibles máximos y mínimos es la derivada igualada a 0. Esto obviamente lo vamos a ver con ejemplos porque es muchísimo más sencillo, pero a grandes rasgos la cuestión teórica es lo que les acabo de mencionar. Su construcción matemática es otra, tiene que ver con algo que se llama polinomio de Taylor, que a nosotros no nos interesa para nada, pero sí vamos a mencionar cómo usamos la derivada para definir un máximo o un mínimo. Desde el punto de vista de la física o inclusive de la biología, estas cuestiones de la derivada son muy importantes, porque por ejemplo, si una curva representa una función, ¿sí?, del espacio respecto del tiempo, a mí lo que me permite esa derivada igualada a 0 es obtener la altura máxima a la que llega un proyectil, o a la que llega un determinado vehículo, o la velocidad máxima que adquiere un vehículo, según el tipo de función. Y en una cuestión biológica, cuando hablamos, por ejemplo, de una especie que se reproduce o en la cual su población crece o decrece,
Ese punto máximo que puedo hallar con la derivada me permite obtener cuál es, por ejemplo, la cantidad máxima de un grupo de bacterias, o de un grupo de conejos, o de una población respecto de una enfermedad. Estas herramientas matemáticas que nos da la derivada son muy importantes para la materia de estudio que ustedes van a llevar adelante después. Esto lo aclaro, ¿por qué? Porque la materia se llama matemática instrumental. Yo lo que hago es darle todos los instrumentos básicos, no matemáticos, de la materia, para que ustedes después lo apliquen en sus carreras particulares. Entonces, vamos a hablar un poquito de puntos críticos. ¿Qué son los puntos críticos? ¿Qué son los puntos críticos? Los posibles máximos o mínimos que puede tener una función. ¿Cómo voy a hallar esos posibles puntos críticos, esos posibles máximos o mínimos? Igualando la derivada a cero. Es decir, vamos a verlo con un ejemplo directamente. Fíjense lo que tenemos acá. Fíjense lo que tenemos acá, en este ejemplo. Tenemos una función f de x, ¿no? Que recuerden que también la podemos expresar como y igual, ¿sí? Es lo mismo. 3x cuarta menos 4x cubo menos 12x cuadrado más 3. Es una función polinómica. Una función polinómica que tranquilamente podemos trabajar en primero. Pero solamente le podríamos hallar sus raíces. Al ser una función polinómica de grado 4, yo sé que como mucho tiene 4 raíces, a lo sumo tiene 4 raíces, o tiene 3, 2, 1 o ninguna, pero solo puedo hacer eso. Es decir, que la función, como toda función polinómica, sabemos que puede ser así, si tiene, por ejemplo, 3 raíces, o tranquilamente puede tener 2, o ser así y solo tener una, la función polinómica tiene comportamientos recontra extraños. Pero calcular sus máximos o sus mínimos me va a permitir comprender mejor el comportamiento de la función. La derivada, cuando yo calcule la derivada, por ejemplo, miren, vamos a calcular la derivada de esta función. F', vamos a llamarle F', para darle un lenguaje que realmente conocemos. ¿Cuál sería la derivada de esta función polinómica de grado 4? 3 por 4. ¿Sí? O sea, Sí. sí. Dame la derivada directo. 12 x al cubo menos, Menos 12 ¿sí? x cuadrado Perfecto, menos 24x. perfecto. Y ahí termina. ¿Ya quedó? Perfecto. Esa es la derivada, la que me da las posibles pendientes. Si yo igualo a cero esa derivada primera, porque vamos a llamar derivada primera, si yo la igualo a cero, 0 es igual a 12x al cubo menos 12x al cuadrado menos 24x. Si yo la igualo a cero, fíjense que es una ecuación cúbica. Una ecuación de la cual puedo obtener como máximo ¿cuántos valores puedo obtener de esa ecuación? 3. Entonces, a estos valores vamos a llamarle así. X' sub 1, X' sub 2 o X' sub 3. ¿Por qué le llamamos X' 1, 2 o 3? Porque son valores que yo estoy obteniendo de la derivada. Estos valores que yo encuentre son posibles máximos o mínimos de una función. Son los posibles máximos o mínimos. No es que van a ser sí o sí máximos o sí mínimos. No, 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 no. Son posibles puntos. ¿Cómo los encuentro? Igualando a cero la derivada y resolviendo la ecuación que me queda. Si yo resuelvo esa ecuación cúbica, ¿cuáles son esos valores? Menos 1, Sí, menos 1. 0 ¿Sí? y 2. Y 2. Perfecto. Entonces, estos puntos que acaban de encontrar son posibles máximos o mínimos. Por eso se les llaman puntos críticos. Porque no sé qué son. No sé si son máximos, si son mínimos, si son asíntotas o no. Porque hasta pueden ser asíntotas.
En nuestro caso en particular eso no va a pasar, ¿eh? Siempre van a ser máximos o mínimos. Estos puntos críticos son los posibles máximos o mínimos. El problema está en cuál es máximo y cuál es mínimo. La verdad que no tengo ni idea. Yo solo sé que, por ejemplo, miren, vamos a hacer así. Vamos a calcular la función. Vamos a calcular la función en los puntos críticos que obtuve. Es decir, la función, porque todo es para la función original. Si bien yo calculo la derivada, todo lo que encuentre en la derivada va a ser siempre aplicado a la función original, que es esta que está acá. Vamos a pintarla en verde. Para saber que la verde es la función original, en la que yo hago todo. Entonces, f de menos 1, por ejemplo. ¿No? Estoy buscando la imagen de la función en el punto crítico menos 1. Repito, punto crítico que encontré de igualar la derivada primera a 0. ¿Cuánto es f de menos 1? Vámonos con la calculadora nomás, ¿eh? Menos 3, no, 3, Menos 2. 4. Creo que es menos. Menos 12, 3. Y ya que está, armo para calcular la otra. Bueno, f de 0 es fácil. F de 0 es 3. Y f de 2. Bueno, ya hay que hacer más cuenta. F de 2. Más 4. 4. Menos 29. O sea. Más 3. Fíjense. Menos 2. Sí, acá lo anoté. Bueno, fíjense. Estas son todas las imágenes de los puntos críticos. Es decir, recuerden que esto, es decir, por ejemplo, que este, vamos a hacerlo así, que este es el punto menos 1 de x, menos 2 de y, ¿sí? Este otro es el punto 0 de x, 3 de y, y este otro punto que va a quedar lejos es el 2 de x, menos 29 de y. ¿Sí? Son puntos en el plano. Es decir, que yo estoy haciendo la gráfica, ¿sí? Vamos a hacerlo así. 1, 2, 3, 4, menos 1, 4. 1, 2, 3, 4. Bueno, el de y más o menos, ¿no? Porque el C menos 29 me va a quedar re lejos. Pero fíjense, el punto menos 1, menos 2. Menos 1 de x, menos 2 de y. Entonces tengo este punto acá. 0, 3. 0 de x, 3 de y. Tengo este punto acá. 2 de x, menos 29 de y. 2 de x, menos 29 de y. Vamos a suponer que está acá, bien abajo. ¿Sí? Entonces, esos puntos que tengo ahí son máximos o son mínimos. Supónganse que este no podría ser un máximo porque no podría volver a bajar, ¿no? Pero, fíjense que si yo puedo intuir la situación de la función, ¿qué es lo que diría? 0,3 podría ser un máximo, entonces tiene que bajar hasta los otros mínimos. Y como el menos 1, 2, el menos 1 menos 2 es mínimo, no queda otra que la función acá vuelva a subir. Y lo mismo que acá, ¿no? Si el 2 menos 29 es mínimo, no queda otra que la función vuelva a subir. Entonces, fíjense lo interesante en esta situación. Si eso pasa, si se confirma que el menos 1 menos 2 es mínimo, el 0,3 es máximo, y el 2 menos 29 es mínimo, ¿qué es lo que puedo asegurar? Que ese polinomio de grado 4, ¿cuántas raíces va a tener? Sí. ¿Cuántas? 4. 4, exactamente. Porque fíjense que se corta. 1, 2, 3, 4. Entonces yo voy a saber cuántas raíces buscar. En primero no sabíamos cuántas raíces iba a tener. Teníamos que ir tanteando y ver si en algún momento alguna se repetía o no. Pero para poder hacer este análisis, acá estamos suponiendo que el 0,3 es máximo, que el menos 1 menos 2 es mínimo, y que el 2 menos 29 es mínimo. Eso no lo sé. Lo tengo que poder comprobar. Fíjense que esta curva azul es el bosquejo de esta gráfica, ¿sí? De la gráfica verde, que está pintada en verde.
para poder asegurar que estos valores, x'1, x'2 y x'3, son máximos o son mínimos, vamos a usar algo que se llama criterio de la segunda derivada. Lo tengo escrito acá. Ahí. Lo que acabo de decir es lo que está acá, ¿no? Fíjense, para determinar cuál es el máximo o cuál es el mínimo, utilizamos lo que se conoce como criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada dice lo siguiente. Si yo tengo un punto crítico que obtuve de la derivada primera, si lo reemplazo en la derivada segunda y ese valor me da negativo, quiere decir que ese punto es un máximo. Si con el valor del punto crítico que obtuve lo reemplazo en la derivada segunda y me da mayor a 0, o sea, me da positivo, quiere decir que ese valor es un mínimo. Fíjense lo al revés que es, ¿eh? ¿Yo qué hago? Calculo la segunda derivada y reemplazo los posibles máximos o mínimos, o sea, reemplazo los puntos críticos en la derivada segunda. Si me da positivo, es un máximo. Si me da negativo, si me da positivo es un mínimo. Si me da negativo, es un máximo. Vamos a verlo con el ejemplo que teníamos. Profe, Sí, pero los puntos críticos los saco con la primera derivada. exactamente. Vos los puntos Ok. críticos, es lo que está escrito acá, mirá. Vos, acá los acomodé diferentes. Bueno, vos fíjate, vamos a acomodarlo como en el anterior. Era -1, 0 y 2. -1 era el 1, -1, y este lo habíamos puesto como 0. Vos lo que tenés es lo siguiente. Decís, bueno, vamos a ver dónde están los máximos y los mínimos de esta función. Calculás la derivada primera, la igualás a 0, y encontrás 3 puntos críticos. Que son posibles máximos o posibles mínimos, ¿sí? Para verificar cuál es máximo y cuál es mínimo, voy a calcular la derivada segunda. Entonces, ¿cuál es la derivada segunda? ¿Cuál sería f' segunda de x? La derivada de la derivada. Es decir, f de x es la función original. Si yo la derivo, obtengo f' de x. Y si yo la vuelvo a derivar, obtengo f' segunda de x. Con ese criterio, ¿cuál sería la derivada segunda? 36x cuadrado Perfecto, 36x cuadrado menos 24 menos... menos 24x. Ahí Perfecto, está, menos 24. menos 24. Excelente. Entonces, fíjense que esta es la derivada segunda. ¿Qué es lo que me dice el criterio de la segunda derivada? Que yo a los puntos críticos los tengo que reemplazar acá. Y si me da un resultado positivo, entonces es un mínimo. Y si me da un resultado negativo, entonces es un máximo. Fíjense que es al revés, ¿eh? Es al revés. Si la derivada segunda me da positivo, entonces es mínimo. Si la derivada segunda me da negativo, entonces es un máximo. Eso vamos a escribirlo bien. Vamos a escribirlo así, miren. Vamos a evaluar cada uno de los puntos críticos en la derivada segunda. Entonces vamos a ponerlo así. Si x es igual a -1, o sea que sería el primer punto crítico, ¿sí? Si x es igual a -1, entonces f' segunda en ese valor, en ese -1, ¿cuánto me da? Esperen que agarro la calculadora y lo hago. 36, profe. ¿Por qué 36? Sí, 36, excelente. Tienes razón. 36. Esto es 36. ¿Ese 36 es mayor o menor a 0? Mayor a 0. Mayor a 0. Entonces, Ese sería un mínimo. exactamente. Como 36 es mayor a 0, como 36 es mayor a 0, vamos a escribirlo así. Por lo tanto, en
x igual menos 1, hay un mínimo. ¿Sí? ¿Y cuál es el punto mínimo? El que encontramos al haber reemplazado el valor en la función original. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿vieron que obtuvimos este de acá? Este punto que yo obtuve acá, este punto es el mínimo. ¿Ven? Menos 1, menos 2 es mínimo. Entonces sabemos que en el gráfico que hicimos, a ver, después lo vamos a hacer. Acá va a haber un mínimo. Más o menos como se nos había imaginado, ¿no? Por cómo habíamos puesto los puntos. Y el mismo procedimiento lo hacemos con todos los puntos críticos. Vamos a hacerlo igual. Si x es igual al otro punto crítico, que era el 0. ¿No? Entonces, f' segunda de 0, ¿cuánto me daría? Recuerden que estamos evaluando en f' segunda. ¿Cuánto Menos me daría? 24. Menos 24. Que menos 24 es menor que 0. Y como la derivada segunda me da menor que 0, escribimos que por lo tanto, en x igual 0, hay un máximo. ¿Y cuál es ese punto máximo? La imagen de la función, el que habíamos calculado en un inicio. Porque todo se basa en la función original. Yo estoy graficando la función original. Estoy usando la derivada primera y la derivada segunda como herramienta. Entonces, en el 0,3 hay un, vamos a ponerlo así, es máximo. Me falta analizar el tercer punto crítico, que era en 2, entonces vamos a escribirlo igual, ¿no? Así ya les queda completo. Si x es igual a 2, entonces, f' segunda de 2, ¿cuánto me da? 72. ¿Estás segura? Vamos a hacer mirá acá que es 2 al cuadrado, ¿eh? 36 por 2 al cuadrado, menos 24 por 2, menos 24. 72. Acá, 72. Estaba dudando, pero por otra cosa. ¿Es mayor que 0? Es mayor que 0. Entonces, usted no lo tiene que escribir exactamente como yo lo estoy escribiendo cuando hagan la evaluación, ¿sí? Pero sí aclarar que como la derivada segunda es mayor o menor que 0, entonces hay un mínimo o un máximo. Entonces, lo había puesto por lo tanto. Por lo tanto, en el valor de x igual 2, hay un mínimo. ¿Y en dónde está ese mínimo? En la imagen de la función, que era la función evaluada en ese punto. En este punto, menos 2,29, ese punto 2 menos 29 es un mínimo. Es mínimo. Y acá sí, ya no tenemos que suponer nada, sino que estamos seguros que ese bosquejo de gráfica que habíamos hecho al inicio era correcto. Y eso nos aseguraba la existencia de 4 raíces en la función polinómica de grado 4. ¿Se entendió más o menos este procedimiento? Sí, profe. Fíjense, acá tengo el dibujo, porque lo puse acá. ¿Ven? Este es el dibujo, ¿ven? El punto mínimo en menos 1, menos 2, el punto máximo en 0,3 y el punto mínimo en 2 menos 29. Ya con eso nosotros tenemos un montón de información de la función. Y después me puedo centrar en buscar las 4 raíces, que en este caso las 4 raíces eran fáciles. ¿Por qué? Porque con las 4 raíces se va a definir el conjunto de positividad y de negatividad. Cuando uno pide hacer el análisis completo de una función, está pidiendo raíz ordenada, máximos, mínimos, conjunto de positividad, conjunto de negatividad, dónde crece y dónde decrece. ¿Por qué? Porque piensen esto así. Lo voy a hacer ahora como para que tengan esta situación. Yo acá tengo un mínimo, ¿no? Acá tengo un mínimo, acá tengo un máximo y acá tengo un mínimo.
Entonces, yo lo que puedo definir es el intervalo de decrecimiento. O sea, en qué intervalo la función es decreciente. Y fíjense que la función es decreciente en este tramo y la función es decreciente en este tramo, porque va en caída. ¿Y esos tramos cuáles son? De menos infinito a menos 1, unido de 0 a 2. De la misma forma, el intervalo de crecimiento, porque esto ya es análisis matemática 1, ¿no? Pasa que acá sé quién me da el crecimiento y el decrecimiento porque ahora tengo los máximos y los mínimos, antes no los tenía. Acá el crecimiento y el decrecimiento va a ser desde este punto hasta este punto y desde este punto hasta este punto. O sea, hasta más infinito. Fíjense que los valores de referencia son los críticos, los valores de X. Es decir, que el intervalo de crecimiento es desde menos 1 a 0, unido desde 2 a más infinito. ¿Sí? Intervalo de crecimiento y de decrecimiento, repásenlo, por favor, ¿sí? De matemática 1. Por eso yo cada vez que vemos esto en primero, aclaro que es algo que nos va a acompañar no solo en primero, sino que también en segundo. Profe, Sí, ¿por qué a 0? porque el valor del punto crítico es en 0. Ah, claro, porque después lo unió, claro, sí, yo. Claro, vos usás de referencia los puntos críticos que son estos. Estos Claro, porque valores. estaba mirando el 0 y el 0 está más abajo, pero claro, es el 0 con... Ya, el 0 respecto de X, claro, sí. Claro, Ese, en el punto de la gráfica es 0,3, pero el punto de referencia es el 0 de X. está bien, profe, no. No hay problema, por eso digo que cualquier cosa pregunto. Bueno, entonces fíjense que ahí, con eso, podemos ir haciendo la gráfica. Y ahora, hay algo muy importante que viene a continuación. A ver, son menos 10. Se los doy ahora, se los doy después. No, se los voy a dar ahora. Así lo terminamos con este ejemplo. Después hacemos un cortecito y hacemos 2 ejemplos. Hay algo que se llama punto de inflexión. Acá sí es una herramienta nueva de análisis que ya se generaliza mucho. ¿Por qué hablo de que se generaliza mucho? Piénsenlo así. Esta es la gráfica, ¿no? Esta que tenemos acá es la gráfica de la función. Nosotros, cuando trabajamos con una cuadrática, sabemos que la cuadrática es de este estilo o la cuadrática es de este estilo. Entonces, esta cuadrática tiene concavidad positiva. Y esta otra cuadrática tiene concavidad negativa. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, esta función polinómica, ¿tiene concavidad positiva o concavidad negativa? Positiva. Sí, pero ¿en dónde? Ahí es donde está el tema. Fíjense qué es lo que pasa. Si yo miro este pedazo, acá, la función tiene concavidad positiva. Si yo miro este pedazo acá, la función tiene concavidad positiva. Pero ¿qué pasa si miro el del medio? Es negativa. Claro, acá Negativa. tiene concavidad negativa. Quiere decir eso que al tener las dos concavidades, yo tengo que saber en dónde arranca la concavidad y en dónde termina. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos con otra situación un poco más concreta. Y que no esté, porque el gráfico ahí está muy, muy pegado. Si yo tengo, por ejemplo, esta curva así, yo sé que tiene una concavidad negativa y una concavidad positiva. Pero el tema es el siguiente. ¿En dónde empieza la concavidad negativa y en dónde empieza la concavidad positiva? O sea, esto es concavidad negativa. ¿En dónde termina la concavidad negativa para que empiece la concavidad positiva? Es decir, ¿en dónde termina tu concavidad para que empiece la mía? Hay un punto de referencia. O sea, este punto que define en dónde termina la concavidad negativa y empieza la concavidad positiva, se llama punto de inflexión. Porque pasa
de tener una concavidad negativa a tener una concavidad positiva. ¿Cómo obtenemos esos puntos de inflexión? Con la derivada segunda. Pequeño resumen directo. Puntos críticos, posibles máximos o mínimos, igualo la derivada primera a 0. Puntos de inflexión, lo que igualo a 0 es la derivada segunda. ¿Sí? Una cosa es usar la derivada segunda. Una cosa es usar la derivada segunda para determinar si un punto es máximo o mínimo, y otra cosa es igualar la derivada segunda a 0 para obtener los puntos de inflexión. Los puntos en donde una función pasa de tener concavidad positiva a tener concavidad negativa. Fíjense que acá en este caso la derivada segunda es una cuadrática, ¿sí? Pues la derivada segunda es 36x cuadrado menos 24x menos 24. Al igualarla a 0, lo que tengo es una resolvente. Aplicando la resolvente obtengo dos puntos de inflexión. Por eso se pone x' segunda 1, x' segunda 2, porque son puntos de inflexión. Ahora en el ejemplo siguiente, no en este, van a ver exactamente cómo los utilizamos. Pero noten en esta... acá me preguntan en el chat si siempre sería aproximadamente a la mitad de la negativa y positiva. No, no necesariamente. Porque tiene que ver mucho con el comportamiento de la función. No necesariamente. Es más, veamos esta situación. Fíjense que los puntos de inflexión están, porque lo que hacemos también es evaluar esos puntos de inflexión en la función original, porque son los que a mí me interesan. Entonces, pensemos en el gráfico que nosotros teníamos. A ver si... Estos son los puntos de inflexión. Estos son los puntos de inflexión. Lo voy a poner acá al costado. Estos son los puntos de inflexión. Es decir, el menos 0,54. Fíjense que el menos 0,54 está entre 0 y menos 1. Casi en el centro de entre 0 y menos 1. Pero, el otro punto de inflexión, que es el 1,21, no está entre 0 y 2. Porque entre 0 y 2 sería el 1. Y es 1,21. No es exactamente en el medio ni muy, muy cerca. Es más, a veces se puede correr más. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Fíjense que nosotros lo primero que marcamos son los mínimos, que están acá, y el máximo. Y entre medio de todo eso, marcamos los puntos de inflexión, que están acá, o que está 1,25, está por acá. Esos puntos de inflexión dividen a la curva entre cuál es el intervalo de concavidad positiva, que son estos dos, y cuál es el intervalo de concavidad negativa. Es este que está. Este es de concavidad negativa, y estos otros dos son de concavidad positiva. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Que la concavidad, vamos a escribirlo así, la concavidad negativa es desde menos infinito, ¿sí? Porque viene desde acá, hasta el primer punto de inflexión. ¿Que quién sería? El menos 0,54. No, ese es el concavidad positiva. Concavidad positiva. Unido al otro intervalo de concavidad positiva, que arranca en 1,21 y se va hasta el más infinito. El conjunto que queda en el medio es el de concavidad negativa. Esto es muy parecido
a lo que hacen en matemática 1 con crecimiento y decrecimiento, o con positividad y negatividad. Porque para lo que a mí me sirve, el punto de inflexión, esto es mucho en física, es muy aplicable el punto de inflexión. A mí me permite definir con qué velocidad se mueve o no una partícula, si acelera o no. Porque fíjense que pasamos de venir de forma negativa a pasar directamente a una forma positiva. Bueno, la concavidad negativa sería desde el menos 0,54 hasta el 1,21. Esos son los dos intervalos de concavidad. Que puedan hacer esto es más que nada secundario, ¿sí? Lo que más me interesa es que puedan hallar los puntos de inflexión y los pongan bien en el gráfico. Lamentablemente este gráfico es muy acotado, es muy chiquito, entonces no se ve. Pero en el ejemplo que sigue, que vamos a ver después de cortar un ratito, sí, es posible ver todo este comportamiento sin problema, porque hice el gráfico un poco más grande. Así que vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a dejar compartiendo el próximo ejemplo por si lo quieren ir haciendo. En realidad lo ideal sería que lo vayan haciendo, ¿no? Y ahí, en ese próximo ejemplo, vamos a hacer todo. Vamos a buscar el máximo, el mínimo, los puntos de inflexión, y representar la gráfica ahora sí como se debe. Recuerden que si uno les pide raíces y ordenar, lo tienen que buscar porque ya lo saben, ¿no? O sea, ya tienen una noción de lo que es la raíz y la ordenada. Sí, máximos, mínimos y puntos de inflexión es lo nuevo, que lo hacemos a partir de la derivada. El ejemplo 2, fíjense que es este. F de x es igual a x a la cuarta menos 4x al cubo más 4x cuadrado. Lo que tenemos que hacer es representar la función hallando los puntos de inflexión, hallando los máximos y mínimos y los puntos de inflexión. Son las 9 en punto. Vamos a hacer así. Les voy a dejar compartiendo acá. Y 9 y 10 volvemos. Así tienen tiempo de hacer cuentas. Yo obviamente el ejemplo lo tengo con el gráfico y faltan algunas cuentas, pero se van a notar que no es demasiado cálculo. Simplemente es entender cuál es el procedimiento mecánico para hacer este gráfico. ¿Sí? Bueno, ahora sí. Me callo un rato, corto mi micrófono y 10 seguimos. Les dejo compartiendo acá, sí, van calculando las derivadas y los puntos críticos. Vamos a realizar la representación gráfica hallando sus puntos máximos, mínimos y sus puntos de inflexión. Entonces, para hallar los puntos críticos, o sea, los posibles máximos y mínimos, necesitamos f' de x. Es decir, que vamos a calcularla. F' de x. ¿Quién sería f' de x? 4x al cubo. ¿Sí? Menos 12x cuadrado. ¿Sí? Más 8x. Perfecto. Más 8x. Ese es f'. Entonces, igualando a 0 esta derivada, lo que vamos a hacer es buscar los posibles puntos críticos, que en este caso parecería que son 3, ¿no? Más 8x. O sea que obtenemos una ecuación cúbica. De esta derivada igualada a 0, lo que vamos a obtener es x' sub 1, x' sub 2 y x' sub 3. ¿Encontraron los 3 puntos críticos? Yo se los digo. Es el 0, el 1 y el 2. Estos 3 que encontramos acá son los posibles puntos críticos. O sea, no, los posibles máximos o mínimos. Son puntos críticos, pero no sé si son máximos o mínimos. ¿Qué quiero decir con esto? Que para definir si son máximos o mínimos, necesitamos ¿qué? ¿Qué necesitamos para saber si esos puntos son máximos o mínimos? La derivada segunda. Exactamente, la derivada segunda. O sea, f' segunda de x.
Recuerden que para calcular estos 3 puntos hay que resolver esta ecuación cúbica. Resolver una ecuación cúbica es como hallar las raíces de una función cúbica vistas en primer año. Una de las formas para hacerlo es sacando factor común, por ejemplo. Si yo en este caso, por ejemplo, saco factor común 4x, ¿no? A mí esto me queda 0, es igual a 4x, factor común. Y adentro del paréntesis me queda x al cuadrado menos 3x más 2. Es decir, que del término 4x obtengo el valor de la raíz de la derivada primera, 0, y de la resolvente de lo que me queda dentro del paréntesis obtengo el x' segunda y el x' tercera. ¿Sí? O sea, el x'2 y x'3, que son los 3 puntos críticos. Esto lo comento porque me lo acaban de preguntar en el chat, ¿sí? Pero fíjense que resolver esta ecuación cúbica es como cuando hallamos las raíces de una función polinómica en primer año. Usamos el Gauss, ¿sí? O factorizamos. Acá en este caso factorizamos. Sacamos factor común 4x. De este término se obtiene la primera raíz, que es 0. Y de esta cuadrática, aplicando la resolvente, obtenemos los 2 valores que faltan. ¿Sí? Bueno, ahora, vamos a evaluar esos 3 puntos críticos en la derivada segunda. La derivada segunda, f' segunda de x, ¿quién sería? 12x cuadrado Perfecto, 2x cuadrado. menos 24x ¿Sí? más 8. Perfecto, esta es la derivada segunda. Entonces, en esta derivada segunda, vamos a reemplazar cada uno de los puntos críticos, y si me da positivo, entonces tenemos un mínimo, y si me da negativo, entonces tenemos un máximo. Vamos a hacerlo así, como hicimos hace un rato. Si x es igual a 0, entonces f' segunda de 0, ¿cuánto me daría? 8. 8. Y ese 8. Y ese 8 es mayor a 0. Mayor a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces, Es un mínimo, ¿no? exacto, en x igual 0 hay un mínimo. Y recuerden que ese mínimo es la imagen de la función original, ¿sí? Es decir, para saber en dónde está ese mínimo, yo lo que voy a calcular es f de 0. ¿Sí? O sea, la función original, por eso no tiene primas ni nada. Recuerden que la función original es esta que está acá. Si yo en esta función original reemplazo x por 0, eso directamente me da 0. 0. Y por deducción entonces, el punto 0, 0 es el mínimo. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros empezamos a hacer el gráfico, ¿no? Como para tener una idea. Yo tengo el eje X, Y, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Yo sé que en el punto 0, 0 hay un mínimo. Entonces, queda claro que la curva va a venir acá y como acá hay un mínimo va a volver a subir, ¿sí? El tema es que no sé hasta dónde, si va a haber un máximo o si va a haber un máximo de este lado. Eso lo vamos a deducir con estos puntos, pero fíjense que los puntos críticos son 1, que es este que está acá, y 2, que es este que está acá. Entonces más o menos por acá tiene que haber un máximo o un mínimo nuevo. Ya de este lado no va a haber, porque del lado izquierdo no tengo puntos críticos. Entonces vamos a ver qué pasa con el siguiente punto crítico. Lo tenía escrito acá, lo de máximo y mínimo. Entonces, vamos a evaluar ahora qué es lo que pasa si x es igual a 1. ¿Cuánto me da f'? ¿Cuánto me da f' segunda de 1? Que es el otro punto crítico. ¿Dónde está la derivada segunda? Ahí está. La derivada segunda en 1 da Menos 4. menos 4. Menos 4. Que sería menor a 0.
Entonces, en x igual 1, ¿hay qué? ¿Máximo o mínimo? Máximo. Un máximo, excelente. Y para saber en dónde está ese máximo, evaluamos la función original en el 1. F de 1, a ver cuánto me da. La función original, que era esta que está acá. F. La función original en 1 me da 1. ¿Sí? 1. ¿Qué quiere decir eso? Que en el punto 1, 1, ¿sí? El punto 1, 1 es máximo. Y fíjense qué es lo que sucede acá. Entonces, en el punto 1, 1, que es este que está acá, en el punto 1, 1, hay un máximo. O sea, que la función de ahí va a subir y va a volver a bajar, porque como acá es un máximo, obviamente la función tiene que volver a bajar. El tema es que hasta dónde va a bajar para volver a subir. Sabemos que va a bajar y va a volver a subir porque el punto 2, ¿sí? El punto 2, que es el que falta, el otro punto crítico, no le va a quedar otra que ser mínimo. No puede volver a ser máximo, ¿sí? Pero por deducción nada más. Pero lo vamos a comprobar. Entonces, ¿qué pasa así? X es igual a 2. Por lo tanto, analizamos f' segunda en 2. F' segunda en 2 da 8. que es mayor a 0. Entonces, en x igual 2 hay un mínimo. Eso es lo que quería decir, es eso, que hay un mínimo. Para saber en dónde está ese mínimo, evaluamos la función original en ese 2. En ese 2 que ya sabemos que es mínimo. La función original en 2, esa cuenta sí la tengo armada, me da 0. ¿Sí? La función evaluada en 2 me da 0. Entonces, quiere decir que en el punto 2 de x, 0 de y, es un mínimo. O sea, en el punto 0 de x, 2 de y, hay un mínimo. Entonces, si acá hay un mínimo, cuando la función viene bajando de este máximo y llega a este mínimo, ¿qué pasa con la función? Vuelve a subir. Rebota, profe. Claro. Pero nosotros notamos esto por el comportamiento de los máximos y mínimos. Si hubiéramos hecho como función polinómica, hubiéramos llegado a lo mismo. Porque casualmente, los máximos y los mínimos, en este caso, son las raíces de la función. Pero de pura casualidad nada más. Por eso fíjense que acá nosotros ya tenemos la curva, que es hasta más exacta que la que hacemos en primero. Porque en primero hacemos una curva así nomás. Si nosotros buscamos las raíces de esa función de grado 4, nos van a dar dos raíces nada más, el 0 y el 2. Y que además esas dos raíces se repiten. El 2 se repite dos veces, el 0 se repite, y el 2 se repite. Por eso rebotaría. Más o menos, ¿me siguen hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ahora vamos a buscar los Profe, puntos. le hago una pregunta. Para el Sí. examen va a pedir raíz y todo el análisis completo, ¿no? Sí. Sí, eso seguro. Porque es tema de primero. Y tiene que ver con el análisis de las funciones. Cualquier cosa igual me consultan, ¿no? Si hacen algo. Lo bueno de todo esto del día del estudiante del martes que viene es que tienen una semana más para poder estudiar y cualquier cosa, hacer ejercicios y consultar. Yo lo que voy a tratar, creo que igual lo voy a hacer, el fin de semana subirles el solucionario hasta esta parte, hasta la parte de estudios de funciones. Ya casi que lo tengo terminado, me faltan un par de cositas nada más y ya lo termino. Así que, Profe, sí, la clase pasada había mandado unos ejercicios para que hagamos. sí. ¿Estos también van a estar en el solucionario? No me acuerdo cuáles son, pero sí, los voy a agregar. Sí, los voy a Ok. agregar. Gracias por hacerme acordar porque no me acordaba. Claro, porque dijo que lo íbamos a hacer la clase siguiente, pero bueno, después no hubo clases y todo. Sí, pasó de todo. Pero sí, lo voy a agregar entonces.
Voy a ver si me acuerdo, lo agrego. Y si no lo hago y subo el solucionario y no están, háganmelo recordar, ¿sí? Háganme acordar, profe, acuérdense de agregar esto. Bueno, ahora, Profe, sí, perdón, no, que yo los hice, de última los puedo subir al foro y sí, me dice si obvio. están bien. Sí, Ok, obvio. Sí, gracias. subilo. Eso hasta es más productivo, sí. Bueno, fíjense esto. Nosotros sabemos que esta curva, a partir de su comportamiento, va a tener dos conjuntos de concavidad positiva y un solo conjunto de concavidad negativa. Entonces, para saber en dónde empiezan y terminan esos conjuntos de concavidad positiva y negativa, tengo que hallar los puntos de inflexión. Esos puntos de inflexión los voy a encontrar igualando a cero la derivada segunda. Entonces, fíjense que, calculando la derivada segunda, ¿no? Que ya la teníamos porque la utilizamos para el criterio de la segunda derivada, voy a igualarla a cero. Al igualarla a cero me queda 0 es igual a 12x al cuadrado menos 24x más 8, que es una cuadrática. Entonces, utilizando la resolvente, nosotros encontramos un x' segunda 1 y un x' segunda 2, que serían los dos puntos de inflexión. ¿Alguien tiene la calculadora para hacer la resolvente de una? Si no la hago yo, que la tengo acá. Porque acá sí van a ser números un poquito más feos. Ahí la hago, ¿eh? Esto da 1,57, es el primero, y el otro vamos a escribirlo al revés. Este vamos a poner 1,57 y al otro vamos a ponerle el más chiquito, que es el 0,42. Como para que estén ordenados. Entonces, estos son los puntos de inflexión. Para saber en dónde están ubicados, obviamente nosotros sabemos que, ya conociendo los puntos de inflexión, yo puedo armar el conjunto de concavidad positiva y el conjunto de concavidad negativa. Porque lo único que me interesan son estos valores, ¿sí? Pero para poder hacer el gráfico bien, como corresponde, porque lamentablemente, para hacer esto, se los tendría que poder mostrar en una pizarra, para que vean bien cómo el punto de inflexión me permite hacer el gráfico más exacto. Vamos a ver en dónde están esos puntos. O sea, vamos a evaluar esos dos puntos en la función original. Así que esperen que traigo la función original, porque acá sí la cuenta es un poquito más complicada. Entonces, vamos a evaluar esos dos puntos en la función original. Es decir, vamos a calcular f de 0,42 y f de 1,57. Para f de 0,42 me da 0,44 y para el de 1,57 me da 0,45. Ya sé qué pasa. 0,45. Ahora me acuerdo el dibujo, porque no me lo acordaba. Quiere decir que los puntos 0,42 de x con 0,44 de y y el punto 1,57 de x con el 0,45 de y, estos dos que tenemos acá, son los puntos de inflexión. Acá es donde la curva pasa de ser de concavidad positiva a ser concavidad negativa. Y esto lo pueden ver claramente en el siguiente dibujo. Este está acá. ¿Ven? Ese es el dibujo. Fíjense, los dos máximos en 0, 0 y en 2, 0. Los dos mínimos en 0, 0 y en 2, 0. El máximo en 1, 1. Y los puntos de inflexión en 0,42, 0,44 y en 1,57, 0,45.
Entonces acá se ve claramente cómo este primer conjunto es de concavidad positiva, este otro es de concavidad positiva, y el del medio es de concavidad negativa. ¿Sí? Entonces, con ese criterio, si yo quiero definir, por ejemplo, el conjunto, ¿sí?, de concavidad negativa, no, positiva, conjunto de concavidad positiva, ¿cuál sería? ¿Sería de dónde hasta dónde? Desde menos infinito ¿Sí? Desde menos infinito, hasta 0. 42, Ah, es verdad. que es este, ¿ves? Es este valor de acá. Es el del punto de inflexión. Unido con el otro conjunto que arranca en dónde. En el punto 1,57. Exactamente, 1,57. Y va hasta más infinito. Más infinito. Y con el mismo criterio, la concavidad negativa es el del medio. Es el de 0,42 hasta el 1,57. Entonces, este es el conjunto de concavidad negativa. ¿Sí? Después, obviamente, todos los elementos de análisis que tienen que ver con dominio, imagen, positividad, negatividad, crecimiento y decrecimiento, eso sale enseguida. Igual, de todas formas, yo se los voy a agregar como para que lo tengan, ¿sí? Yo se los voy a agregar en este apunte para que lo tengan. Pero como son herramientas son elementos de análisis vistos en primer año, no hace falta ahondar demasiado. Y repito nuevamente, tampoco es una condición recontra indispensable para aprobar el examen saber esos elementos de análisis. Pero sí tienen que saberlos. No es recontra indispensable. Es decir, si alguien me hace el gráfico y al menos escribe algunos conjuntos, está bien. Lo ideal sería que los puedan escribir todos. Yo después se los voy a agregar. Y vamos a ahora este último ejemplo, ejemplo 3. Y lo vamos a hacer prácticamente desde cero, ¿sí? Porque a este ejemplo directamente no le busqué nada. Esta curva es muy interesante. Es muy interesante. ¿Por qué? Recuerden que yo lo primero que hago es buscar máximos y mínimos para también poder interpretar cuántas posibles raíces tiene la función. En el primer ejemplo vieron que teníamos un polinomio de grado 4 y nosotros sabíamos que podía tener 4, 3, 2, 1 o ninguna raíz. Y cuando empezamos a hacer el teorema de Gauss, no nos damos cuenta exactamente cuántos va a tener. Pero teniendo en cuenta la idea de los máximos y los mínimos, vemos si realmente va a tener 4 o no. Fíjense que en este polinomio de grado 4, en el anterior, al representar la curva con los máximos y mínimos, interpretamos que solamente tiene 2 raíces, que se repiten 2 veces, nada más. Entonces es muy importante este elemento de análisis. Casi que en algún momento dejamos de hacer Gauss. Ahora, vamos con esto. Búsqueda de puntos críticos. Búsquedas de puntos críticos. Para buscar los puntos críticos, vamos a igualar f' de x a 0. Es decir, que tenemos que obtener la derivada de esta función. ¿Cuál sería la derivada de esta función? ¿Quién sería f' de x? X cuarta. Sí, x cuarta, excelente. Menos 5x al cuadrado Menos 5x al cuadrado más 4. más 4, perfecto. Acá, lo que obtenemos acá, es la derivada primera. Y para esta derivada primera, lo que tenemos que hacer es igualarla a 0. 0 es igual a x a la cuarta menos 5x cuadrado más 4. Hay que resolver esa ecuación de grado 4. Por eso repito esto, que
suele ser bastante interesante esta situación. ¿Cómo resuelvo esta ecuación de grado 4? Es decir, yo acá lo que voy a obtener es posibilidades de x' sub 1, x' sub 2, x' sub 3 y x' sub 4. O sea, puedo llegar a encontrar 4 puntos críticos. Puedo llegar a encontrar 4. El tema acá es, ¿cómo resuelven esa ecuación? ¿Qué les parece que podemos hacer ahí? Vamos a aplicar Gauss, bajarle un grado al polinomio, volver a aplicar Gauss, Y después hacer la resolvente. y después hacer la resolvente. Exactamente. Vamos a hacerlo, ¿sí? Solamente para recordar esa situación, ¿sí? Lo voy a hacer acá, en lápiz, nada más, y vamos a poner los valores. Yo me con las cuentas, ¿no? Recuerden que para armar Gauss, ¿sí? Yo primero tengo que buscar los divisores de 4, ¿sí? El término independiente. Los divisores de 4 serían más menos 4, más menos 2 y más menos 1. Y necesito los divisores positivos del coeficiente principal. ¿El coeficiente principal quién es? Es 1. Entonces solo voy a tener el divisor 1. Quiere decir que las posibles raíces son más menos 1, más menos 2 y más menos 4. Y a mí me alcanza con encontrar una sola para empezar a hacer Gauss. ¿Cuál de estos valores es una raíz? Recuerden que siempre arrancamos probando con el más sencillo, que es el 1. Entonces, si yo hago, en este caso, ¿no? Para esta ecuación, f de 1, si yo reemplazo el 1 en esta ecuación, ¿me da 0? ¿Me da 0? No. Sí, da 0. No Sí, sé. a mí sí me dio 0. Sí, sí, da 0. Entonces, acá automáticamente encontramos la primera raíz, que es 1, para f' de 1. Ahora, teniendo ese raíz 1, vamos a armar Gauss, y vamos a bajarle un grado. Entonces, vamos a armar Gauss, ¿sí? Digo Ruffini, y vamos a tener el 1, el 0, el menos 5, el 0 y el 4. Y la raíz en este caso es el 1. Recuerden cómo hacer Gauss, ¿eh? Bajamos, el primero baja de 1, entonces acá me queda 1. Y ahora multiplicamos 1 por 1, 1, y lo ponemos en la siguiente columna. Acá sumamos. 0 más 1 es 1. Volvemos a multiplicar 1 por 1 es 1, y lo agregamos en la siguiente columna. Y sumamos o restamos según lo que corresponda. Menos 5 más 1 es menos 4. Ahora hacemos menos 4 por 1, me da menos 4 en la siguiente columna. Y hacemos 0 menos 4, me queda menos 4. Y volvemos a multiplicar. Menos 4 por 1 es menos 4. Y 4 menos 4 es 0. Quiere decir que el Ruffini, que viene atado al Gauss, está bien. ¿Qué es lo que obtenemos acá? Un polinomio de grado 3, que sería x al cubo más x al cuadrado menos 4x menos 4. Y acá yo les hago una pequeña preguntita. El Gauss, en este caso, son idénticos a los del primero. Porque fíjense que el coeficiente principal es 1 y el término independiente es menos 4. ¿Qué quiere decir eso? Que tranquilamente las raíces se pueden repetir. Entonces, ¿con qué valor puedo probar? Con el 1. Pero fíjense que si yo uso el 1 acá, me queda 1 más 1 es 2, menos 4 es menos 2, y menos 2, menos 4 es menos 6. Con 1, otra vez no daría. Pero ¿qué pasa si pruebo con el menos 1? Reemplazando en este nuevo polinomio de grado 3. La cuenta me va a quedar menos 1 al cubo
es menos 1. Menos 1 al cuadrado es más 1. Menos 4 por menos 1 es más 4. Y esto es menos 4. Esa cuenta me da 0. Quiere decir que la siguiente raíz es menos 1. Y teniendo esa siguiente raíz, yo puedo volver a aplicar Ruffini para bajar al polinomio de grado 2. Es decir, con los coeficientes, esto lo hago así porque es un tema de primero, ¿no? Por eso lo hago así de rápido. Con los coeficientes de este polinomio de grado 3, vuelvo a armar Ruffini con la nueva raíz que encontré. Es decir, que voy a tener 1, 1, menos 4, menos 4. Con la raíz menos 1. Baja el 1 derecho, 1 por menos 1 es menos 1, 1 menos 1 es 0, 0 por menos 1 es 0, menos 4 más 0 es menos 4, y menos 4 por menos 1 es 4 positivo. Menos 4 más 4 es 0. Quiere decir que el Ruffini funcionó, porque dio 0. Y acá obtenemos un polinomio de grado 2. Un polinomio de grado 2 que está dado como x al cuadrado menos 4. Y de este polinomio de grado 2 obtengo la raíz x3 y x4. ¿Cuáles serían esas raíces que faltan? Dos. 1, profe. No, 2 y menos 2. Porque si ustedes arman la resolvente, recuerden que el segundo término es 0. Entonces arman la resolvente con b igual 0. Y ahí le va a dar dos raíces. El 2 y el menos 2. Entonces acá tenemos 4 puntos en conflicto. Fíjense que utilizamos herramientas del primer año, ¿eh? No hay nada que no puedan resolver. Si bien tienen que recordarlo, no es que no lo pueden resolver. Un ejercicio parecido a esto es más o menos lo que les puedo llegar a pedir en la evaluación de aprendizaje, ¿sí? Con este estilo de situaciones. Ah, dato importante. Recuerden que la evaluación de aprendizaje se va a activar 7:30 y la hora máxima de entrega va a ser 10:30. Porque no sé si fue en este curso o en el otro, que me dijeron, me preguntaron si podía contemplar el tema de bajar la evaluación o empezar a verla y luego tener un tiempo prudencial para entregarla. Entonces agregué media hora antes y media hora después para contemplar ese horario, ¿sí? Para que no haya excusas. Bueno, ya tengo los 4 puntos, críticos. Ahora tenemos que ver, ¿sí? Analicemos quién es máximo y quién mínimo. Si eso es posible, ¿no? Repito el horario del tema del examen, pero igual va a aparecer en la siguiente clase. Ya este fin de semana cargo los detalles en la clase 11, me parece que es. Me preguntaron si podía contemplar el tema del nerviosismo al entregar y del nerviosismo a estar en la instancia de evaluación. Entonces lo que hice fue sumar media hora antes. Entonces, en vez de que la evaluación de aprendizaje se active a las 8, se va a activar a las 7:30. Y en vez de que el horario límite de entrega sea a las 10, va a ser a las 10:30. ¿Sí? Es por alguna petición que me hicieron. No sé si fue en este curso o en el otro, pero me pareció interesante la petición que me hicieron. Entonces no va a haber excusas en el tiempo de entrega o no. Recuerden que la entrega se va a hacer por mail, así que eso llega o llega. Vamos a verificar cuál es máximo o cuál es mínimo. Para eso necesitamos la derivada segunda de la función. O sea, la derivada de la derivada. La derivada segunda, ¿cuál sería? Cuatro x al cubo menos 10x. 10x menos 10x, ahí quedó. Listo. No hay nada más, listo. Entonces, vamos a analizar en esos puntos qué es lo que pasa con cada uno de los puntos críticos.
Vamos a hacer así. X es igual a 1. Entonces, vamos a ver qué pasa con f' segunda en 1. F' segunda en 1, ¿cuánto da? Profe, no sé si soy yo, pero lo Perfecto. escucho como lejos. No, mira que estoy acá. ¿Se escucha bien o se escucha raro? ¿Se escucha No, se lejos? escucha medio lejos. Ah, ¿se escucha lejos? Bueno, no sé qué habrá pasado. Será el micrófono. Cada vez anda peor esto. Bueno. Ahí Acá, se me escucha mejor. ahora sí. ¿Cuánto está? ¿Cuánto da la derivada segunda en el punto x1? Que sería el primer punto crítico. Seis. Menos 6, exacto. Y como me da menos 6, eso es menor que 0. ¿Qué quiere decir eso? Que Es un máximo. es un Es un máximo. máximo. Es un máximo. Ahora lo que vamos a hacer es definir cada uno de los máximos para cada punto, ¿sí? Entonces, la función f original evaluada en S1, vamos a traer la función original, que es esta que está acá. Ahí. Obviamente me va a dar un resultado bastante feo, ¿no? Vamos a anotarla en el costado, para que no moleste mucho. Para tenerla a mano. Acá. Ahí está la función original. Vamos a tenerla ahí, como para que no moleste tanto. Vamos a analizar esta función en el punto que ya sabemos que es máximo, para saber en dónde está. Así que vamos a evaluarla en ese sentido. Vamos a hacer la cuenta. 1/5 por 1 elevado a la quinta, menos 5/3 por 1 elevado al cubo, más 4 por 1. ¿Cuánto da eso? 2,53. Si no me equivoco, da 2,53. Si a alguien le da distinto, me Sí, avisa. profe. ¿Sí? Sí, Entonces, sí. ahí lo que tenemos es que el punto 1 de x, 2,53 de y, pues es máximo. Entonces ya tenemos el primer punto máximo, que nos va a servir para representar la función. Vamos ahora con otro valor. ¿Qué pasa si x es igual a menos 1? Entonces, la derivada segunda evaluada en ese menos 1, ¿cuánto me daría? 6 positivo. 6 positivo. Sí, 6 positivo. 6 positivo. Y al ser 6 positivo, esto es mayor que 0, entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Es mínimo. ¿Sí? Y volvemos a hacer el mismo trayecto. Vamos a evaluar la función en el punto menos 1 para ver cuál es la imagen y por lo tanto definir el punto. En menos 1, eso va a dar... A ver... ¡Ja! Menos 2,53. Menos 2,53. Quiere decir que el punto menos 1 menos 2,53 es el mínimo. Ahora van a ver cómo esto me sirve un montón para hacer el gráfico. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta esto, ¿no? Vamos a ir haciendo el bosquejo. Yo igual lo tengo hecho, pero para que tengan en cuenta esta situación. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 3, menos 4, menos 5, menos 1. Tenemos en el 1, 2,53, en el 1, 2,53 más o menos por acá, tenemos un máximo. Y en el menos 1, menos 2,53 tenemos un mínimo. En el menos 1, menos 2,53 tenemos un mínimo. O sea, más o menos por acá.
Ahora, vamos a ver qué pasa con el 2 y con el menos 2. ¿Qué pasa si x es igual a 2? Entonces, vamos a evaluar la f' segunda en ese 2 y a ver cuánto nos da. 12. 12, ok. 12. Eso es mayor que 0. Mayor que 0. Entonces, al ser mayor que 0, ¿qué tengo ahí? Menos. Mínimo. Esperen que... Vamos ahí un mínimo. Ahora vamos a calcular la imagen. F de 2 es igual a... Esperen que ahora cuenta para el 2, ¿no? 1,066. 1, re cerca del 1, está bien. 1,06, vamos a poner. Quiere decir que el punto 2 de x con el 1,06, en este caso, es mi. O sea, que acá tenemos otro punto. El 2 de x con el 1,06. Vamos a ponerlo acá. Y ahí tenemos un mínimo. Ahí tenemos un mínimo. Vamos a ver qué pasa ahora con el menos 2. Para x igual menos 2, tenemos entonces el cálculo de f' segunda menos 2, que es igual a ¿cuánto? Menos 12. Sí, profe. Sí, profe. Menos 12. Entonces, al darme menos 12, ¿qué tengo ahí? Menos 12 es menor que 0, entonces es máximo. Ahora buscamos el punto, que sería el f de menos 2. El f de menos 2, ¿cuánto daría? Siguiendo la lógica, sería menos 1,06. Sí, en negativo. Menos 1,06. Entonces tenemos acá que el menos 2 con el menos 1,06 es máximo. Y acá fíjense qué es lo que va a pasar. Vamos a agregar este punto. El menos 2 menos 1,06. O sea que acá tenemos un quilombo bárbaro con estos puntos. Pero, interpretando adecuadamente la idea de máximo y mínimo, nosotros sabemos que en este punto hay un máximo. Entonces, de este punto, obviamente tiene que bajar tanto a la derecha, hasta el siguiente punto crítico, como a la izquierda, hasta el segundo punto crítico. Hasta el siguiente punto crítico, ¿no? En este 2, 1,06, había un mínimo. Entonces, si llega a este punto, ¿acá qué tiene que hacer la función? Subir. Volver a subir. Entonces, la curvaría esto. En este punto, ¿sí? En el menos 1, tiene un mínimo. Entonces, ¿qué tendría que hacer la función acá? Volver a subir hasta el otro punto crítico. Y en este punto crítico, que sería el menos 2, ¿qué tenía? Un máximo. Entonces, en este punto, ¿qué vuelve a hacer la función? Tiene que bajar. Tiene que bajar. Entonces, esto que acabamos de describir acá, ¿qué es lo que nos indica? ¿Cuántas raíces tiene esta función polinómica de grado 5? Una, profe. Una sola, exactamente. Y si yo miro la función, ¿cuál es la primer raíz que puedo hallar así automáticamente? 0. El 0, exactamente. Entonces, bajo esa circunstancia, nosotros sabemos que
Uy, me quedo así. Que la función va a tener una raíz que es 0. O sea que la función va a pasar por acá. Teniendo en cuenta esas situaciones y todo lo visto hasta el momento, sabemos que la función hace así, baja hasta acá, y vuelve a subir, baja hasta acá hasta el mínimo, va hasta el máximo, y vuelve a bajar. Entonces, esta es la gráfica de nuestra función. Que obviamente lo que necesitamos buscar ahora son los puntos de inflexión. Si yo les pregunto, ¿cuántas con cavidad positiva y cuántas con cavidad negativa va a tener? Por ejemplo. 2 positivas y 2 negativas. Exactamente. Estas dos van a ser positivas y estas dos van a ser negativas. Entonces quiere decir que los puntos de inflexión van a estar más o menos por acá. Acá voy a tener que tener un punto de inflexión, voy a tener que tener uno por acá, que creo que va a ser el 0, y voy a tener uno por acá. Es decir, a simple vista, ¿cuántos puntos de inflexión voy a encontrar? 3. Para encontrar esos puntos de inflexión, voy a hallar los puntos críticos de la derivada segunda. Es decir, voy a agarrar la derivada segunda y la voy a igualar a 0. Así que vamos a hacer esto. Ya con esto terminamos. Búsqueda de los puntos de inflexión. Para buscar los puntos de inflexión, yo voy a hacer a la derivada segunda de x igualada a 0. Es decir, 0 es igual a la derivada segunda, que es esto que tenemos acá. Y para hallar esos valores, ¿qué es lo que voy a hacer? Saco factor común x. Saco factor común, no, 2x más. Saco factor común 2x. Y adentro del paréntesis me queda 2x al cuadrado menos 5. Entonces, voy a tener el x' segunda sub 1, el x' segunda sub 2 y el x' segunda sub 3. Voy a tener 3 puntos de inflexión. ¿Cuáles van a ser esos 3 puntos de inflexión? Uno seguro es fácil, es el 0. Por este término de acá, que tenemos acá adelante. Y aplicando la resolvente en esta situación, obtengo los otros 2 puntos de inflexión. ¿Cuáles serían los otros 2 puntos de inflexión? Si lo hacen con la resolvente, les tiene que dar 1,58 y menos 1, exactamente. 1,58 y menos 1,58. Y menos 1,58. Esos son los 3 puntos de inflexión. Para saber dónde están, simplemente calculo la imagen, ¿sí?, de esos puntos de inflexión en el punto, en los puntos de inflexión, ¿sí? Calculo la imagen de esos puntos de inflexión. Y voy a saber más o menos en dónde van a estar ubicados estos. Entonces, al ponerlo sobre la curva, el dibujo me queda directo. Miren, vamos a hacerlo. Vamos a pasar esto a la siguiente hoja. Y vamos a calcular. ¿Qué pasa cuando x es igual a 0? No, vamos a calcularlo directo. Vamos a hacer f de 0, que es el primer punto de inflexión, que me da 0. ¿Sí? Entonces, el punto de inflexión es el 0, 0. Ahí no hay mucho problema. ¿Qué pasa con la función cuando es 1,58? ¿Cuánto me da la función? Recuerden que todo se evalúa en la función original. A ver si lo puedo hacer. 58 a la quinta menos 5 tercios por 1,58 al cubo más 4 por 1,58. ¿Puede ser que dé 1,71? Si alguien hizo la Sí, cuenta. profe, a mí también me dio eso. 1,71. Es decir, que el otro punto de inflexión es cuando x es 1,58
y es 1,71. Y el otro por la simetría de la función, cuando yo haga f de menos 1,58, el valor en realidad me va a dar menos 1,71. Por la simetría de la función. Quiere decir que el otro punto de inflexión es menos 1,58 y menos 1,71. Y estos tres son los puntos de inflexión, que son los naranjas que vamos a agregar acá. Noten que el gráfico... me quedó muy grande. Noten que el gráfico exacto de la función es el que nosotros intuimos a partir de las herramientas. Los dos mínimos, los dos máximos y los tres puntos de inflexión. Y la raíz que pudimos deducir que era 0. O sea, logramos deducir que era una sola y al calcularla era solamente 0. Por eso es muy importante tener en cuenta esta idea de máximos y mínimos. Porque a veces, al ver uno que tiene un polinomio de grado 5, encuentra, listo, es 0. Y para buscar las otras 4, se vuelve loco, y en realidad esas otras 4 no existen. Y con estas herramientas de máximos y mínimos, a mí me permite anticipar cuántas raíces va a tener. Entonces, poder buscar las raíces necesarias y no hacer trabajo de más. Más o menos todo esto, ¿se entendió? Fíjense que la cuestión es bastante mecánica. Y se utilizan muchas herramientas de matemática de primero.